realizado el ejercicio, extraímos estos datos. Me dice que la capacidad calorífica se mantiene constante, es decir, que la del fluido frío y la del fluido caliente va a ser 4,18. Entonces me pide calcular la razón de transferencia de calor máximo. La ecuación para calcular la razón de transferencia de calor máxima es C mínimo por la temperatura hot de entrada menos la temperatura cool de entrada. ¿Cómo calculamos C mínimo? C mínimo es la multiplicación, C es la multiplicación de la capacidad calorífica. C de cool va a ser capacidad calorífica del fluido cool multiplicado por el flujo másico del fluido cool, el fluido frío. Entonces, será 4,18 kilojoules por kilogramo grados Celsius multiplicada por el flujo másico, que son 8 kilogramos por segundo, y eso da un valor de 33,4 kilowatts por grado Celsius. Entonces, ya tenemos el C del fluido frío, ahora el C del fluido caliente, para determinar cuál es el menor, y ese va a ser C mínimo. Entonces, Cp hot, la capacidad calorífica del fluido caliente, por el flujo másico del fluido caliente, Entonces la capacidad calorífica es 4,18 kilojoules por kilogramo grados Celsius, multiplicada por el flujo másico, que en este caso sería 2 kilogramos por segundo. Resolviendo esto en la calculadora me queda 8,36 kilowatts por grado Celsius. Entonces nos damos cuenta que el C mínimo va a ser el C del fluido caliente. Entonces, C mínimo va a ser igual a 8,36 kilowatts por grado Celsius. Ya tenemos la temperatura del fluido caliente de entrada y la temperatura de entrada del fluido frío. Lo que hacemos es reemplazar. Entonces Q máximo va a ser igual a C mínimo, que es 8,36 kilowatts por grado Celsius, con la temperatura hot de entrada, que son 70 menos 10 grados Celsius. Resolviendo esto en la calculadora nos da un total de 502 kilowatts. Entonces, para calcular la temperatura de salida de los dos fluidos, despejamos de la siguiente ecuación. Tenemos que Q, considerando esta como Q máxima, es igual a C cool, temperatura cool de salida, menos temperatura cool de entrada. Despejando TQ de salida, me queda Q, razón de transferencia de calor, sobre CC, que lo calculamos anteriormente, más temperatura cool de entrada. Entonces, Q, que va a ser Q máximo, que lo calculamos anteriormente, es 502 kilowatts sobre 33,4, que lo calculamos anteriormente, que es la capacidad calorífica multiplicada por el flujo másico del fluido frío, kilowatts por grado Celsius, sumado con la temperatura cool de entrada, que son 10 grados Celsius. Esto me da un total de 25 grados Celsius. Entonces, para el fluido caliente, tengo que Q va a ser igual a C hot
multiplicado por temperatura J de entrada menos temperatura J de salida. Despejando la temperatura J de salida, me queda de la siguiente manera: temperatura J de entrada menos Q sobre CH. Entonces, temperatura J de entrada son 70 grados Celsius menos Q, que son 502 kilowatts, sobre CH, que es 8,38 kilowatts por grado Celsius, y esto me da un total de 10 grados Celsius. Y así finaliza el ejercicio.